a todos, mi nombre es Arquímedes González. Yo soy periodista y escritor. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio del Libroforo del PEN Nicaragua, que tiene más de 3 años de existir, contribuyendo al enriquecimiento cultural de Nicaragua, al debatir escritos de ficción, de poesía, narrativa, sociología, economía, política, y que ahora, debido a la pandemia del COVID-19, hemos optado por hacerlo de manera virtual. PEN Nicaragua tiene casi 100 años de existir y tiene sedes en igual número de países. El lema fundamental de este organismo es que la palabra no tiene fronteras, y hoy estamos aprovechando el infinito alcance de Internet para que ustedes, amigos de la libertad, del debate y la democracia, puedan disfrutar de este libroforo virtual dedicado esta vez a la novela El otoño del patriarca, del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. El PEN Nicaragua lamenta profundamente las pérdidas humanas y los cuantiosos daños materiales causados por el impacto del huracán ETA y del ciclón Iota en todo el país. Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y esperamos que pronto puedan recuperarse. Hoy nos acompañan el poeta Luis Rocha, editor de revistas y suplementos literarios y fundador del Centro Nicaragüense de Escritores. Rocha pertenece al grupo de intelectuales que impulsó que el 18 de enero, natalicio de Rubén Darío, fuera declarado Día Nacional del Escritor. Ha recibido los premios Cruz del Caballero de la Orden Isabel la Católica, Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío, Orden Darío Cervantes y una distinción de honor al mérito en la UNAM. Entre sus libros están Domus Aurea, Ejercicios de Composición, La vida consciente, Dichoso el árbol y Pedro teniendo conocido en el cielo, entre otros. También nos acompaña el periodista, escritor y poeta Eric Aguirre, quien muchos años fue editor del suplemento cultural de El Nuevo Diario. Es autor de obras de diversos géneros, como los titulados Pasado Meridiano, Un Sol sobre Managua, Conversación con las Sombras, Con Sangre de Hermanos y El Meñique del Ogro, entre otros. Es autor de diferentes ensayos y prosa crítica y obtuvo el Premio Internacional de Poesía Rubén Darío en el año 2009 con su libro La vida que se ama. En este libro foro, en el cual yo seré el moderador, tendremos al final un espacio para preguntas de quienes nos siguen por las redes y están viendo esta actividad literaria. Así que los animamos a escribirnos. Yo haré diferentes preguntas a nuestros invitados para que analicen y expliquen varios aspectos de la obra del Otoño del Patriarca del gran escritor Gabriel García Márquez, reconocido internacionalmente por obras como Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago o El amor en los tiempos del cólera. Según el autor del Otoño del Patriarca, le tomó al menos 7 años escribirlo y venía de tener un gran éxito literario con su libro Cien años de soledad, que hasta hoy, ¿verdad?, es de referencia obligatoria. Esto le significó a Gabo un reto de escribir un libro totalmente diferente, contando la agonía y la muerte de un dictador en al menos 6 bloques narrativos, sin diálogos, básicamente, sin puntos y aparte, y repitiendo anécdotas de un ser oscuro y vengativo. Como introducción, permítanme leer un pequeño fragmento del libro, del inicio del libro de esta gran obra. Dice así: durante el fin de semana, los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozando a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerte grande y de podrida grandeza. Solo entonces nos atrevimos a entrar sin embestir los carcomidos muros de piedra fortificada como querían los más resueltos, ni desquiciar con yunta de bueyes la entrada principal
como otros proponían, pues bastó con que alguien los empujara para que se dieran en sus goznes los portones blindados en los que los tiempos heroicos de la casa habían resistido a las lombardas de William Dampier. Mi primera ronda de preguntas para nuestros invitados sería para Eric Aguirre. Hola Eric, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Yo quisiera preguntarte, Eric, ¿cuál es para vos la influencia literaria que ves del escritor norteamericano William Faulkner en García Márquez y El Otoño del Patriarca? Porque en los libros de Faulkner era frecuente encontrar historias del coronel Sartoris e incluso Faulkner inventó un pueblo llamado Yonnapataja, donde transcurren varias de sus novelas. Además, quisiera preguntarte cuáles son las diferencias y semejanzas que vos encontrás entre 100 años de soledad y El Otoño del Patriarca. Bueno, sí, gracias Arquímedes y gracias al PEN por la invitación. Bueno, yo creo que sí, es visible, muy visible. Bueno, siempre fue notable, ¿no? La influencia de William Faulkner en la obra de García Márquez. Yo creo que más bien el influjo pues, de las lecturas de Faulkner y el gusto de García Márquez por Faulkner y por su obra y sus procedimientos narrativos va más bien, está más bien, es visible, creo yo, más bien en sus primeras obras. Digamos, hasta de los cuentos de los Ojos de Perro Azul, creo que uno de sus primeros libros de cuentos, hasta La Hojarasca, tal vez hasta Los Funerales de la Mamá Grande. Pero creo que ya esa influencia muy marcada de Faulkner vino atenuándose. Fue, creo que o mucho menos visible ya en los 100 años de soledad y en El Otoño del Patriarca, que le sucedieron luego a estas obras que mencioné. Pero yo creo que más bien es porque fue una forma más bien de escamotearla, ¿no? Escamotear la influencia y crear su propio lenguaje, su propio... Es decir, yo cuando hablo de influencia de Faulkner, más bien hablo del uso de ese lenguaje o esos ambientes, esos escenarios y personajes marginales. Y el hecho mismo eso de algunos personajes prototípicos, ¿no? Como el coronel Sartori y el pueblo de Patanca. Entonces, creo yo que más bien al comienzo, creo que cuando ya escribe sus dos grandes novelas que empiezan a ser, bueno, la que lo consagra como un escritor realmente extraordinario, 100 años de soledad, y luego El Otoño del Patriarca, me parece que son sus primeras dos grandes novelas. Ahí creo que ya él logra, digamos, independizarse un poco pues del influjo faulkneriano, pero recordemos que Faulkner solo era uno de una de las obsesiones o de los influjos que tenía García Márquez, entre otros varios escritores. A él lo influenciaron mucho, según él mismo lo dijo varias veces, otros escritores como Hemingway, por ejemplo, como James Joyce, Virginia Proust, Woolf también, Virginia Woolf, pero también Kafka, y especialmente Kafka, y me llama la atención porque él dijo una vez, creo que, o lo repitió algunas veces, que él, cuando leyó por primera vez la metamorfosis de Kafka, él encontró una forma, un procedimiento que para él sería crucial, que yo creo que es lo que originaría después lo que conocemos ahora como el realismo mágico. Es decir, el Kafka narra, especialmente en la metamorfosis, pero también en otros textos suyos, narra cosas, digamos, inverosímiles, extraordinarias, es decir, con una naturalidad como quien está contando algo cotidiano o algo normal. Ese es un procedimiento en el que se fijó mucho García Márquez y creo que lo llegó a explotar maravillosamente en la mayoría de sus libros posteriores. Y creo yo que eso es lo que vendría a dar como resultado del famoso realismo mágico del cual él es uno de los grandes padrones después ya de vamos ese. a hablar más adelante, ¿verdad? De este realismo mágico, sí. Así es, respecto a la diferencia y semejanza entre 100 años de soledad y El Otoño del Patriarca, yo creo que, es decir, las dos novelas están marcadas por eso que conocemos, es decir,
que llamamos realismo mágico. Las dos novelas están totalmente contaminadas de realismo mágico. Sin embargo, a ver, las dos hacen uso de ese lenguaje hiperbólico, ese lenguaje desmesurado, ese desmesuramiento de la realidad, pues que es típico de esta forma que conocemos como realismo mágico. Y bueno, descritos con gran naturalidad y con una acuciosidad realmente maravillosa. Pues la prosa de García Márquez es realmente disfrutabilísima, pues es decir, se disfruta mucho. No es aquella prosa densa ni farragosa, es una cosa muy transparente, sin embargo, narra cosas increíbles con un muy largo aliento, pero hay algo que las diferencia. Si bien el 100 años de soledad, García Márquez en esta novela, ¿cómo te diría yo? Experimentó con una forma distinta de estructuración del tiempo, de organización del tiempo, y realmente, o sea, logró pues una forma muy natural y espontánea de combinar planos de realidad, de estructurar de una manera casi orgánica pues los tiempos y los planos de realidad de la novela. Es una cosa que en aquel tiempo, de años 67, entre los escritores latinoamericanos era una gran cosa, ¿no? Pero en el otoño del patriarca creo que él quiso ir más allá. Recordemos, vos mismo lo decías en la introducción, que él estaba ante el reto, después de haber logrado tanto éxito con 100 años de soledad, de haber logrado esa maravilla, pues, que significa ese libro, él estaba agobiado, pues, seguramente, tratando de escribir una obra en la que no, es decir, una obra que estuviera, digamos, que fuera digna, digamos, de 100 años de soledad que le antecedía. Entonces, pues, salió con el otoño del patriarca, que me parece a mí que fue muy ambiciosa y trató de ir más allá de lo que fue 100 años de soledad. Y creo que ha sido a lo largo del tiempo injustamente pues, apreciada, creo yo, el otoño del patriarca. Me parece una pieza maestra. Realmente, como vos decías al comienzo, si ustedes se fijan, la novela es un solo párrafo. No hay puntos y aparte en ningún lugar de la... Sí hay signos de puntuación, pero no hay un solo punto y aparte en la novela. Es un solo párrafo, desde el comienzo hasta el final. Y además es es decir, hay hay el uso de un lenguaje tan rítmico, tan fluido, y hay una combinación de planos tan bien lograda, de manera distinta que 100 años de soledad, pero como más fluida, ¿no? Y tratando de jugar con el ritmo y con otras cosas que, es decir, tratando de usar el ritmo del lenguaje como una especie de fuente para el lenguaje mismo, es decir, es casi un poema, pues, un largo poema en prosa. Un largo poema, sí, sí. Vamos a seguir analizando un poco a profundidad el tema del libro. Y ahora quisiera que Luis Rocha nos diera, muchas gracias, don Luis, por estar con nosotros, ¿verdad? Hoy. Y quisiera que usted también, si quiere agregar sobre las preguntas que le hacía también a Eric, también lo puede hacer. Pero yo quisiera también que usted nos ilustrara sobre cómo se ve reflejada la influencia del poeta Rubén Darío, nuestro poeta, ¿verdad? En el libro, en el que se le menciona al menos 5 veces, ¿verdad? A lo largo del libro, hay al inicio, ¿verdad? Él dice que el narrador dice que hay un ciego callejero que por 5 centavos recita los versos olvidados del gran poeta. Después narran de que el dictador ordena que la plaza de armas se llene de luces para esperar al gran poeta Rubén Darío, que después va a llegar en un barco bananero. Y después también el narrador dice que ojalá que Dios tenga en su silla más alta a Rubén Darío. Entonces quisiera ver usted cuál es la lectura que tiene usted sobre todas estas veces que se hace mención de Rubén. Bueno, dos cosas. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que puso Eric, incluso en el transcurso de su planteamiento alrededor del otoño del patriarca y todo eso se habla Eric, pero no exactamente con la frase, que yo creo que fue por un lapsus,
que Alejo Carpentier, antes del realismo mágico, le llama a esto lo real maravilloso. Y vos dijiste algo así como que esto era maravillosamente real, y es verdad, porque es prácticamente un poco la clave del asunto de lo que ya después fue el realismo mágico. Pero fue Alejo Carpentier el primero que dijo eso. Pero eso no es, digamos, fundamental, no es un error que te estoy señalando, sino queriendo enriquecer un poco tu... Yo lo sé. Lo que pasa es que lo real maravilloso es una teoría de Carpentier, de que la puso, creo que en el prólogo de una de sus novelas, la puso por primera vez. La primera. Desde el 46. Sí. Y de García Márquez estamos hablando ya de los 60. Sí, claro. Pero bueno, pero ya lo que se conoce como realismo mágico, ya García Márquez viene siendo después el paradigma, pues. Bueno, y sobre lo que preguntaba Arquímedes, yo hice unos apuntes alrededor de ese tema, porque originalmente, como yo siempre utilizo una especie de banco de datos para mí mismo, para no atrasarme, yo le había puesto un poco a esto, digamos, anotaciones sobre 2 otoños ubérrimos, que eran prácticamente decir el otoño del patriarca y Canción de otoño en primavera de Rubén Darío, un poco queriendo hacer digamos, la unión que puede existir en ciertos conceptos que van dando la clave de un personaje aparentemente imaginario que lo vemos aparecer en todas partes y que además se dice en el mismo libro del otoño del patriarca que no existe. Pero para no robarme todos los minutos, solo quiero hacer un recorrido alrededor de lo que Rubén Darío dice sobre este libro. La primera referencia a Darío es la siguiente, porque de Gabo, porque un domingo de hacía muchos años se habían llevado al ciego callejero, que es lo que decíamos, por 5 centavos, recitaba los versos del olvidado poeta Rubén Darío y había vuelto feliz con una morrocota legítima con que le pagaron un recital que había hecho solo para él, aunque no lo había visto, por supuesto, no porque fuera ciego, sino porque ningún mortal lo había visto desde los tiempos del vómito negro. El ciego callejero recitaba los poemas de Darío al patriarca en su otoño, a quien el pueblo no miró por muchos años, a través de los cuales ejerció el poder como el típico dictador latinoamericano. El escritor colombiano se refiere por segunda vez al nicaragüense así, porque nadie sabía desde entonces si él existía a ciencia cierta, si se había vuelto invisible. Veíamos los muros fortificados en la colina de la Plaza de Armas, la casa de poder con el balcón de los discursos legendarios y las ventanas de visillos de encajes y macetas de flores en las cornisas que de noche parecía un buque de vapor navegando en el cielo, no solo desde cualquier sitio de la ciudad, sino también desde 7 leguas en el mar, después de que la pintaron de blanco y la iluminaron con globos de vidrio para celebrar la visita del conocido poeta Rubén Darío, aunque ninguno de esos signos demostraba a ciencia cierta que él estuviera ahí. Otra referencia es la furia del temporal que de milagro no echó a pique el barco bananero en que llegó pocas horas después el joven poeta Félix Rubén Darío Sarmiento, que había de hacerse famoso con el nombre de Rubén Darío. Según la novela, Darío ofrecería un recital lírico en el Teatro Nacional donde estarían presentes el patriarca y su mujer, Leticia Nazareno. La referencia más extensa que hace García Márquez tiene que ver con el poema, estos son ya datos recopilados por Lenin Fischer, la referencia más tiene que ver con el poema titulado Marcha Triunfal. Vio, sin ser visto, estoy citando, al minotauro espeso cuya voz de centella marina lo sacó en vilo de su sitio y en su instante, y lo dejó flotando sin su permiso en el trueno de oro de los claros clarines, de los arcos triunfales de Marte y Minerva, y de una gloria que no era la suya, mi general. Vio los atletas heroicos de los estandartes, los negros martines de presa, los fuertes caballos de guerra de casco de hierro, las picas y lanzas de los paladines de rudos penachos que llevaban cautiva la extraña bandera para honor de unas armas que no eran las suyas.
vio la tropa de jóvenes fieros que habían desafiado los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, las noches y escarchas y el odio y la muerte, para esplendor eterno de una patria inmortal más grande y más gloriosa de cuantas él había soñado en los largos delirios de su calentura de guerrero descalzo. Se sintió pobre y minúsculo, me recuerda algo esa palabra, en el estruendo sísmico de los aplausos que él aprobaba en la sombra, pensando, madre mía, bendición Alvarado, eso sí es un desfile, no las mierdas que me organiza esta gente, sintiéndome semi disminuido y solo, oprimido por el sopor y los zancudos y las columnas de zapolín de oro y del terciopelo marchito del palco de honor. Carajo, ¿cómo es posible que este indio pueda escribir una cosa tan bella con la misma mano con que se limpia el culo? Se decía, tan exaltado por la revelación de la belleza escrita, que arrastraba sus grandes patas de elefante cautivo al compás de los golpes marciales de los timbaleros, se adormilaba al ritmo de las voces de gloria del canto sonoro del cálido coro que Leticia Nazareno recitaba para él a la sombra de los arcos triunfales de la ceiba del patio. Increíble, ¿verdad? Cómo estaba presente el tema y Rubén Darío en toda la... En efecto, si me permitís, son claras, hay como 6 o 7 alusiones directas a Rubén Darío, pero lo más interesante y lo que a mí me llama más la atención y me encanta, pues, es esa parte que acaba de leer Luis, que es prácticamente recordemos que la novela es un género caníbal, un género que lo devora Claro. todo, se apropia de todo. Entonces, la forma en que incorpora y hace suyo, hace parte de su propio texto, el poema, la marcha triunfal. En la novela García Márquez, eso me parece una cosa muy interesante. Y a la vez al lector lo va como preparando absolutamente, caracterizando a este dictador en una forma tremenda alrededor de eso. Y me gusta más el gran respeto que tiene el ritmo absolutamente de la prosa de Rubén con el asunto de la marcha triunfal. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, esa sería... Por eso decía que es casi como un poema en prosa, pues la novela completa, pero bueno. Sí. Ya vamos a ir también analizando esto. Mi segunda ronda de preguntas va a ser para los dos, ¿verdad? Pero voy a iniciar por don Luis Rocha y después Eric, sobre cuál creen ustedes que es el tema central que aborda el otoño del patriarca y cuáles son los principales personajes que se desarrollan en este libro. Don Luis. Sí. Vamos a ver una cosa. Antes de la narrativa, Gabo estuvo atraído por la pintura. Era capaz de dibujar una mujer, una flor o un burro sin levantar la mano. Y por la poesía, pues su memoria almacenaba a los clásicos españoles que recitaba y cantaba al ritmo del vallenato. Rubén Darío entró en su vida y en la del Centro Literario de los 13, gracias a Carlos Martín, rector del liceo y poeta del grupo Piedra y Cielo, a inicios del cuarto de bachillerato y durante los 6 meses que duró su rectorado. Lo centró en la obra y figura del nicaragüense, de quien podía analizar durante 1 hora los motivos de su soneto, invención metafórica y ritmo poemático. Y entre poema y poema los iba contando la vida del maestro nicaragüense en anécdotas pintorescas y sugestivas. Les hablaba del niño soñador que fue Darío en una aldea de Nicaragua y criado por su tía abuela, que leyó a los 3 años, destacando entre sus primeras lecturas Las 1001 noches, de la sorpresa que tuvo el día que apareció una señora muy bella, vestida de negro, asegurándole que era su verdadera madre. Asimismo les contaba que el padre del modernismo americano se había criado a la sombra de un viejo coronel que le narraba historias de guerras pasadas, que un día el niño poeta conoció el hielo como auténtica revelación, que publicó sus primeros versos rimados a los 13 años y que estudió con los jesuitas. Desde entonces, el muchacho de Aracataca, flaco y de ojos desorbitados, quedó magnetizado por la figura y obra de aquel desconocido, pues él había sido niño soñador en una aldea del Caribe, al cuido de su abuela y su tía abuela. Leyó descuadernado Las 1001 noches y un día, con menos de 4 años, lo deslumbró la presencia de una joven y bella
señora vestida de rosa, con perfumes y aderezos de ciudad, que le aseguró que era su madre. Además, se había criado a la sombra de un viejo coronel que le contaba 1001 historias de las guerras civiles, y un día lo llevó de la mano a conocer el hielo, publicó sus primeros versos rimados a los 13 años y estudió con los jesuitas. Tantas coincidencias entre su vida y la del poeta nicaragüense reforzaron la admiración que desde entonces sintió por Rubén Darío, al punto que éste asomaría de modo particular en El otoño del patriarca, como influencia y personaje, y lo recalco, las dos cosas. Además, se había criado a la sombra de un viejo coronel que le contaba 1001 historias de las guerras. Tantas coincidencias, vuelvo a repetir, entre su vida y la del poeta nicaragüense reforzaron la admiración que desde entonces sintió por Rubén Darío, al punto que ésta asomaría de modo particular en El otoño del patriarca como influencia y personaje. En una de las menciones de Darío en El otoño, destaca la pompa con que, por la llegada del poeta, fue engalanada la Casa del Poder, donde se suponía sobrevivía el patriarca dictador. Perfecto. Eric, ¿cuál es tu opinión acerca del tema central que aborda el otoño del patriarca y si nos puedes dar un esbozo de los personajes principales? Bueno, sí. Primero, sí, creo que además de ser, creo yo, la descripción magistral del dictador prototípico del tercer mundo, pues, o de Latinoamérica. Después podría luego hablar de algunos personajes que me atraen mucho y que me encantan de la novela, pero quiero detenerme a reflexionar sobre esto. La novela es eso, el tema central es eso, el retrato de la decadencia y la agonía. Es un retrato completo del dictador prototípico latinoamericano, que es el personaje del patriarca. Ese es realmente el tema fundamental de la novela, pero bueno, sobre él orbitan una serie de temas que tienen que ver con esa decadencia y esa agonía, y el resto de personajes terminan de confabular todo ese universo, pero también esto es lo que a mí más me llama la atención. Antes me extrañaba, me sigue extrañando, la verdad, y es que muchas veces García Márquez repitió o dijo, pues insistió en decir que este personaje, el patriarca, es una especie de autorretrato suyo, de él mismo, es decir, del autor. Es una especie, es un personaje autobiográfico, lo digo así. Creo que Gerald Martin, un investigador, profesor inglés, profesor de universidades en Inglaterra y en Estados Unidos, creo que es su más consumado biógrafo. Gerald Martin escribió una biografía tremenda sobre el grande, se dedicó más de una década a investigarla y a escribirla y a hacerla. Escribió más de casi 2000 páginas y las editoriales solo han publicado una versión de 760 por ahí, pero es una cosa increíble lo que hizo. Y Gerald Martin, el mismo García Márquez lo había, digamos, prácticamente avalado como su mejor biógrafo. Pero parece que hubo un desencuentro un poco con ellos y precisamente fue sobre el otoño del patriarca, porque Gerald Martin antes había publicado un libro muy bueno que se lo recomiendo, que no sé si hay alguna edición española, pero ese libro es acerca de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Y en ese libro analiza casi toda la obra prácticamente de García Márquez, y del otoño del patriarca no se refiere bien. María Vargas Llosa tampoco se ha referido bien al otoño del patriarca. Pero bueno, lo que le reprochaba ayer al Martín a ese libro era la forma en que García Márquez trataba al patriarca, o sea, muy diferentemente, con mucho cariño, es decir, como que trataba, es decir, porque tal vez esperaba ver una descripción más descarnada y destructiva, ¿no? del dictador. Sin embargo, si ustedes se fijan, a veces hasta lo trata con cariño, pues lo humaniza García Márquez. Y eso me llama la atención porque eso, cuando se encontraron por primera vez Martín y García Márquez le dijo que por qué había escrito eso sobre el otoño del patriarca. Él defendía mucho el otoño del patriarca y decía que no había sido muy bien valorada por la crítica.
igual que Cien Años de Soledad, pues, la diferencia, perdón, de Cien Años de Soledad. Entonces, Gerald Martin dice que tuvo que hacer otra relectura del otoño para entender. ¿Por qué? Porque le dice, en ese momento fue que lo dijo por primera vez. Y creo que yo lo leí en una entrevista que le hicieron a Gerald Martin, creo que en el Universal, donde García Márquez le dice que la verdad que el personaje del patriarca es un personaje autobiográfico, pues. Es decir, que hay mucho de él, del propio García Márquez en el otoño, en el patriarca. Y creo que lo mismo, algo parecido decía Vargas Llosa, que un reproche de Vargas Llosa era de que como que se estaba caricaturizando el mismo García Márquez con ese personaje. Pero bueno, ese es el tema central y es el propio personaje, ¿no? Pero hay todo un universo alrededor y bueno, más adelante me gustaría hablar de algunos personajes que me llaman la atención, pues. Correcto, como Patricio Aragonés, Bendición Alvarado. Patricio Aragonés, que es su doble. ¿Verdad? Sí, vamos a ir hablando de todo ello. También quisiera preguntarles a los dos, ¿verdad? ¿Por qué este libro se enmarca también dentro del realismo mágico? Ya vamos entrando, ¿verdad?, a lo que habíamos anunciado al principio. Y que si ustedes podrían dar algunos ejemplos de pasajes de este realismo mágico que están bastante presentes por todo el libro, ¿verdad? Yo solamente les puedo comentar, por ejemplo, la escena que dice que hay una vaca en el balcón presidencial, ¿verdad? Por ejemplo, que dice de las violaciones y abusos sexuales que hace el dictador toda su vida. Él llegó a tener más de 7,000 hijos, ¿verdad? Que tenía al menos... Todos 7 vecinos. Todos 7 vecinos, ¿verdad? Que tenía más de 200 años, que tenía eso que decía don Luis Rocha, que tenía una pata de elefante, como patas de elefante, ¿verdad? Y que gobernaba a todas horas y en todas partes, por ejemplo, ¿verdad? Que decía, por ejemplo, nadie vive sin mi permiso, ¿verdad? Qué bonita esa frase y qué actual, ¿verdad? Y también es bonita el diálogo cuando el general le pregunta al soldado, ¿qué horas son?, le dice. Y el soldado le dice, la que usted ordene, mi general, ¿verdad? Entonces, quisiera ver que nos digan ustedes esto, cómo se enmarca dentro del realismo mágico y si pueden dar algunos ejemplos breves, ¿verdad? De esto presente en el libro. Don Luis, por favor. Bueno, yo solo te dejo una pregunta, Eric, que cuando Mario Vargas Llosa dice que la figura de Gabo en esta cuestión es caricaturesca, que ¿lo dice despectivamente o está haciendo una apreciación literaria? No te lo digo para que me lo digas en este momento, sino que sí, tal vez ya más adelante lo vamos en la otra intervención. Correcto, sí. Bueno, yo lo que tenía aquí alrededor de que ya sé cuál estabas diciendo vos, lo de la cuestión de los 7 vecinos y todas las cosas, sino yo lo que quería era hacer una relación entre la parte erótica que existe en los 100 años de soledad y la parte tal vez la más erótica que existe dentro del realismo mágico para mí en el otoño del patriarca. Es breve, es la siguiente, aquí está. El otoño del patriarca está pletórico de antecedentes que como los eróticos encontramos en 100 años de soledad. Lo erótico sexual en 100 años de soledad de José Luis Garcés González es un texto que nos da la oportunidad de reencontrarnos con Aureliano Buendía y Remedios la Bella, en la que Garcés González considera la obra cumbre del realismo mágico. En 100 años de soledad dice, las caricias ocupan un puesto especial. Puede ser preludio del acto sexual. No olvidar el depilar ternera con José Arcadio, cuando ésta le toca la zona genital y le dice, ¡qué bárbaro! El de José Arcadio y Rebeca, cuando éste recorre con sus dedos desde los pies hasta los muslos de la muchacha. O un ejercicio post-amatorio, como sucede con Aureliano y Amaranta Úrsula, quienes, entre comillas lo resalta, se entregaron a la idolatría de los cuerpos. Después de estas descripciones del erótico sexual en 100 años de soledad, viajemos a El otoño del patriarca y comparemos. Cito, pensando, madre mía, Bendición Alvarado, cómo son de bellas las mujeres a mi edad. Nos llamaba, veíamos sus ojos trémulos, todas corrían asustadas menos yo. Me quedé sola en la calle de la escuela cuando supe que nadie me estaba viendo y entonces él me agarró por las muñecas
con un tierno zarpazo de tigre y me levantó sin dolor en el aire y me acostó en el heno perfumado de orines rancios. Se le veía en la casaca los golpes del corazón. Tenía los ojos llenos de lágrimas como no los tuvo por mí ningún otro hombre en toda mi vida. Me impresionó. Muy bien, excelente, sí. Bueno, yo, ¿qué podría decir? Si ustedes han dado, no sé, yo como dije antes, todo el libro está lleno contaminado de realismo mágico. A ver, después de 100 años de soledad, el otoño del patriarca son prácticamente los libros representativos del apogeo del realismo mágico en la historia de la literatura. Y creo que también ahí, pues, por primera vez, hay una exhibición de una forma de narrar, pues, extraordinaria. Es decir, una forma realmente extraordinaria de dar verosimilitud a lo que es irreal, o de convertir en irrealidad en la realidad, o viceversa, pues. Es decir, todo a través de un lenguaje, digamos, desbordado, un lenguaje que es minucioso también en sus descripciones, en la forma hasta poético, pues, en el ritmo, etcétera. Es una cosa increíble. Y las metáforas, es decir, todo el libro, igual que 100 años de soledad, está prácticamente contaminado de realismo mágico. Hay demasiados ejemplos, pues, en todo el libro, y ya ustedes han dado unos buenos ejemplos. Ya los acaparamos. Yo quisiera consultarle que nos analicen un poco los dos, ¿verdad? El contexto político en el que surge el otoño del patriarca, y si ustedes creen lo que algunos críticos dicen de que ¿por qué está tan presente el tema del dictador en las novelas de Gabo? Recordemos que tenemos, por ejemplo, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba y El otoño del patriarca, ¿verdad? ¿Creen ustedes eso que se dice de que Gabo era un cronista de dictadura, ¿verdad? Hay algunos escritores que hicieron novelas de dictadores, ¿verdad? Como Tirano Bandera, de Ramón de Valle Inclán, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, El Recurso del Método, de Alejo Carpentier, Los Monos de San Telmo, de nuestro escritor Lisandro Chávez, o La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Pero que se haya repetido tanto, ninguno como Gabo, ¿verdad? Pero subrayemos una cosa, ¿sí, Arquímedes? Sí. Esos no, ha mencionado muchos, pero unos sí son novelas o narraciones de dictadores, pero otros no necesariamente son novelas de dictadores. Es decir, y yo creo que la única novela de dictador que escribió García Márquez es esa. El resto está, es decir, son libros escritos o también con mundos en los que gira alrededor digamos, de elementos de una dictadura o inmerso en una dictadura, pero no precisamente. Bueno, creo que luego podríamos hablar de las novelas de dictadores que se han intentado escribir en América Latina. Correcto. Creo que Carlos Fuentes tuvo un proyecto que se ha logrado en gran medida, en buena medida, pero lo interesante pues del otoño del patriarca es que no se ubica en un entorno preciso, es decir, no es una novela histórica exactamente, sino que como por ejemplo la novela casi biográfica e histórica que hizo sobre Simón Bolívar, el general en su laberinto, que está datada, está ubicada en fechas y en escenarios determinados de la historia. Pero en el otoño del patriarca no, está igual que el resto, también El coronel no tiene quien le escriba, el mismo 100 años de soledad, en medio de un universo, un mundo que no es realmente, o sea, no es específico o determinado históricamente. ¿Ya me entendés? Es decir, no son realmente novelas de dictadores. Sí, que eso ya es todo un tema, hablar Claro. de las novelas de dictadores que se han escrito en América Latina. Habría que ver, pero bueno, eso es lo interesante. Pues, recordemos que él escribió en Barcelona, creo que entre finales de los 60 y comienzos de los 70, porque él había publicado 100 años de soledad en el 67 y publicó El otoño del patriarca en el 75. Entonces en ese ínterin él escribió El otoño, ¿verdad?, del patriarca y se instaló en Barcelona para escribirla. Es decir, alejándose del mundo, porque en ese momento eso es lo interesante, pues en ese momento está en América Latina, digamos, las dictaduras militares en su apogeo.
recordemos comienzos de los 70, pues, y finales de los 60. Sin embargo, ya vemos pues que el tipo de novela que escribió, pues una novela más o menos que en términos vagos habla de situaciones específicas, pero en general está descrita de una manera más bien prototípica. No es la alegoría directa de un dictador determinado. ¿Ya? Correcto. Eso es lo que yo podría decir. Don Luis. Bueno, yo estoy más o menos de acuerdo con Eric. A mí lo que no me acaba de gustar en la pregunta, en el planteamiento de la pregunta, es decir, por lo que pueda reflejar, no porque se haga así la pregunta, porque vos nos preguntás ahí, ¿creen ustedes que Gabo era un cronista de la dictadura? Entonces, yo te tendría que decir que sería como reducir absolutamente tanto el oficio como el sentir de Gabriel García Márquez, solo llevarlo a ser un cronista de la dictadura, porque es un hombre que realmente que lo que está haciendo es el testimonio de sí mismo, incluso lo que dice Eric es verdad. A mí la cuestión es en cuanto a que muchas veces él se mete tanto en el personaje que lo que está retratando es a sí mismo en el personaje que está inventando, simultáneamente lo está haciendo eso. Entonces, a eso me parece que es un arte más difícil que ser un simple cronista de la dictadura. Es absolutamente ser un cronista de su propia alma, de sí mismo, de su propio espíritu, y es en el fondo una crítica con la que, criticándose, está absolutamente derrotando el militarismo. No únicamente existían, por supuesto, estos dictadores que estamos hablando en Centroamérica misma, estaban pues, ha habido dictadores que han exterminado grandes comunidades indígenas como Río Montt en Guatemala, es decir, todo ese tipo de cosas. Aquí cuando el triunfo de la revolución tuvimos bastantes guatemaltecos y gente que se vino a vivir huyendo prácticamente de las dictaduras. Y Gabo los entrevistó aquí en Nicaragua a eso. Tenemos también que estaba tan preocupado que está la cuestión con lo de Miguel Litín, cuando Miguel Litín se mete en Chile y entonces Gabo hace ¿cómo es que se llama Eric, el libro que no me acuerdo ahorita? Miguel Litín clandestino en Chile, creo que era. Miguel Litín clandestino en Chile. Clandestino en Chile, que se mete de incógnito y saca, y el testimonio se lo da a Gabo, y él es el que lo escribe, de toda su experiencia. Luego, no sé aquí si era en ese momento la pregunta para los dos, me he perdido un poquito, en las referencias que hay a las dictaduras de Franco y Mussolini. Sí, acordate, sí, Luis, sí, que él cuando la está escribiendo en Barcelona, está ya, son los últimos años de Franco. De ya. Franco, sí. 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 Bueno, y en América Latina, pues, en casi todos los países. Sí, lo que pasa es que también. Pinochet, ¿verdad? Stroessner, así es. Me estoy acordando alrededor de eso que una forma, cada quien tiene digamos, criticar a los dictadores y semejantes tiranías. No solo me refiero, porque aquí, digamos, faltaría Hitler, en todo caso, en la Segunda Guerra Mundial, la Eva Braun. El libro de la Rosa Montero, que se llama Dictadoras, es decir, sobre las mujeres, precisamente, de Mussolini, Clara, la Eva Braun y la de Franco, que, claro, Franco sobrevive, si ahorita está en el gran pleito en España, ahorita de unas propiedades que eran de Franco que no quieren devolver la familia. Y la Carmen Polo de Franco, que era la Collares, que era nuestra. Entonces va describiendo absolutamente todo eso, la Rosa Montero, pero a la vez los finales trágicos de los dictadores van llegando trágicamente también con sus mujeres. Todos sabemos cómo murió Mussolini y Clara, precisamente, es decir, que fueron ahorcados, cómo murió, es decir, la Eva Braun y Hitler. Y el único que murió en su cama, pues entonces es Francisco Franco, en el que hay hasta un chiste alrededor de eso. Dice que se está muriendo él en el Pardo y llega la gente, es decir, que está con una gran alegría y todo eso. Entonces, general, dice, le dice a alguien, aquí está el pueblo de España que viene a despedirse de usted. ¿Y para dónde van? Dice que le dijo. Pero bueno, lo que a mí me llama la atención es que aparte de eso, por ejemplo, me hubiera gustado, por ejemplo, leer una novela de García Márquez sobre algún dictador
pero escrita en la forma en que escribió, por ejemplo, el general en su laberinto. Ya, y nunca la hizo, pues, por X o Y razón, no sé, pero bueno, eso me recuerda, por ejemplo, había un proyecto que había ideado Carlos Fuentes, el mexicano, ¿verdad? Desde los años 60, de escribir una serie de novelas sobre dictadura y sobre dictadores latinoamericanos. Y un proyecto que a la larga se vino cumpliendo poco a poco, pero a medias como lo tenía. Pero Carlos Fuentes estuvo muy entusiasmado a comienzos de los 60. Creo que en una reunión, no me acuerdo dónde leí eso, en una reunión en Argentina, creo que durante una lectura de una conferencia de sábado sobre la novela francesa o algo así. Y que ahí él trató de explicarles a varios escritores que están ahí. Estaba Tomás Eloy Martínez y estaba, creo que, bueno, y él había estado en Chile. Dice que ahí había convencido a varios, a García Márquez, a Vargas Llosa, incluso a José Donoso, y estaba tratando de convencer a Tomás Eloy Martínez, que estaba bastante joven en ese tiempo, de su idea de crear una serie de novelas sobre dictadores latinoamericanos. Entonces, de ese proyecto, digamos, podemos decir que surgieron tal vez la muerte de Artemio Cruz, no sé. Luego vendría, ¿cuál más? Bueno, Vargas Llosa hasta hace muy poco tiempo escribió una novela perfecta sobre dictador, que es la fiesta del chivo, que es una novela para mí perfectamente hecha, estructurada. Está, creo que José Donoso, hay una novela de José Donoso que responde a esa intención, a ese proyecto de Carlos Fuentes de crear. Pero luego, el que tomaría en serio eso un poquito después sería Tomás Eloy Martínez con la novela de Perón, luego la novela Santevita y eso. Y en alguna medida me parece que el mismo Sergio Ramírez con Margarita está linda la mar, pues es un retrato del dictador de alguna manera, aunque va alternado con el de Darío, pero es el retrato de un dictador y de una dictadura. Así es, exactamente. Y es interesante este proyecto. Agradecemos, ¿verdad?, a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las redes. Estamos recibiendo saludos desde México, Perú, de Ticuantepe, de Nandaime, y también estamos recibiendo algunas preguntas para ustedes, así que quisiera solamente hacer una pregunta más y que sea bastante breve la respuesta para darle espacio a las preguntas de las personas que están conectadas en este momento, ¿verdad? Entonces, para los dos, ¿verdad? Primero para don Luis y después para Eric, para cada uno de ustedes, ¿cuál piensan que es la vigencia hoy del otoño del patriarca entre la literatura y en la realidad latinoamericana de hoy? ¿Cuál es la vigencia? ¿Cuál es la vigencia? Sí. ¿Cuál es la vigencia hoy del otoño del patriarca en la literatura y en la realidad latinoamericana? A mí en ese aspecto me ha interesado mucho la invitación que se hizo para este foro. La parte inicial sobre todo, y yo le voy a dar la conclusión que es sobre todo para responder a tu pregunta. En la invitación para participar en este foro sobre el otoño del patriarca se nos hace una invitación ideal para quienes no somos ajenos absolutamente a toda la historia de tiranos y dictadores, y a la vez amantes de las obras de Darío y Gabriel García Márquez. La conclusión para esta invitación la encontramos en el fragmento final del Otoño del Patriarca, que para finalizar esta intervención mía en este caso, y que es como un epílogo de las vidas de los dictadores. La obra se desarrolla en un país inexistente, que se encuentra ubicado a orillas del Mar Caribe, en manos de un dictador de gran edad. El Otoño del Patriarca aborda el tema del poder y el aislamiento como resultado. Se encuentra inspirado en los modelos de dictadura que se encontraban en Latinoamérica durante el siglo XX. Todos los modelos entran allí, realismo mágico, toda la cosa. Diría yo, ahora es la opinión, que estas dictaduras y tiranías se siguen encontrando, que esos países son desgraciadamente existentes, y que efectivamente al estar en manos de dictadores, estos son irremediablemente tragados por sí mismos, por su propio poder y su propio aislamiento. Porque el tiempo incontable de la eternidad de ellos siempre termina.
y acaban diciendo un adiós polvoriento, otoñal e inútil de ancianos carcomidos por su propia corrupción. Cito, el adiós fugitivo de un guante de raso de la mano de nadie, de un anciano sin destino, no hay comas aquí, que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si fue apenas un infundio de la imaginación, cosa que me interesa mucho, esto del infundio de la imaginación. Un infundio de la imaginación, un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés y dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable. Un infundio que es una denuncia constante contra la opresión, lo que para Rubén Darío es, y con esto termino, todo lo demás en Canción de Otoño en Primavera, y las demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son, si no pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. Muy bonito. Eric. Yo creo bueno, Luis ha hecho una exposición bastante buena acerca de la vigencia del otoño del patriarca, digamos, como proyección de nuestras realidades, pues de la realidad que aún vigente. A mí me gustaría hablar un poco también, sí, de la vigencia, digamos, meramente literaria del libro, que me parece a mí, que nos lleva a una discusión que viene dándose desde los años 90, desde que empezaron a surgir nuevas generaciones, gente nacida en los 60 o los 70 que está escribiendo narrativa. Por ejemplo, a ver, está este mexicano Jorge Volpi, este escritor mexicano Jorge Volpi, que más o menos contemporáneo mío. Él decía que los dos escritores más influyentes durante el siglo XX, o yo creo que en la historia de la literatura latinoamericana, han sido, dice él, Jorge Luis Borges y García Márquez. Es decir, que verdaderamente han influido en las siguientes generaciones de escritores, en la escritura, digamos. Estoy hablando de lo literario. Pero, entonces, a mí me parece, yo creo que es correcto lo que dice Volpi. Es cierto, son los dos escritores que más han influenciado. Y creo que tardíamente vino siendo Borges un gran influenciador, pero al fin de cuentas creo que fue Borges más bien el que a la larga se impuso en la influencia definitiva, porque si nos podemos a ver, esta generación de Volpi, pues que es la misma gente de mi edad, que fundaron estos movimientos en los 90 o finales de los 90, comienzos del siglo XXI, digamos. El movimiento de Macondo en Chile, el crack, es decir, que fue una ruptura con toda esa forma, es decir, un alejamiento deliberado de todas las formas que tuvieran que ver con el boom o con las formas del realismo mágico, porque estos nuevos escritores plantean ahora que es decir, esa copia en múltiple que se hizo del estilo de García Márquez terminó perjudicando en gran medida a la literatura latinoamericana, y que ellos no consideran ser, es decir, no les gusta que los estereotipen como, entre comillas, escritores latinoamericanos, sino como escritores a secas, porque se consideran ciudadanos del mundo. Y que en su momento, digamos, la gente del boom fue realmente audaz y planteó, pues, es decir, innovaciones literarias, innovaciones en la narrativa que no se habían hecho antes en lengua española. Y que las hicieron por primera vez, pero no se alejaron de ese, o ellos mismos conformaron a su pesar ese prototipo del escritor latinoamericano. Y entonces estas nuevas generaciones de escritores ahora, de narradores ahora, novelistas, cuentistas, quieren definirse como escritores a secas, como escritores del mundo, y no necesariamente quieren verse estereotipados como realistas mágicos o escritores latinoamericanos, porque les parece. Entonces, eso le ha dado un giro bastante grande a la narrativa latinoamericana en los últimos tiempos. Y ya vemos que las realidades que reflejan la diversidad de novelas que se escriben ahora no tienen la gran repercusión que tuvo el boom, porque también fue un fenómeno, digamos, mediático y editorial y comercial, pues, pero ahora la narrativa que se está escribiendo no tiene tanta resonancia, pero están dándose, se están publicando narraciones extraordinarias y que reflejan un nuevo tipo de realidad. Aunque, digamos, la realidad, por ejemplo, en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba, nos retrotrae a ese esquema de las dictaduras tal como la describe García Márquez, pues en el otoño del patriarca, o se han descrito en otras novelas de otros autores. La realidad en general de América Latina es
tiene un montón, una serie de componentes que son los que el caldo de cultivo de una serie de narraciones nuevas que se están haciendo. El asunto del narcotráfico, la delincuencia organizada, la migración, es decir, un montón de cosas, el mundo, la vida urbana, la urbe del subdesarrollo en América Latina, está más reflejado en la nueva narrativa. Entonces, en ese sentido, yo diría que el otoño de Patriarca podría haber perdido un poco de vigencia de alguna manera. Creo que hay una vigencia que tiene que ver con que ese mundo retratado ahí como que está negándose a morir solo en algunas partes, pues. Perfecto. Diría yo Nicaragua, Cuba y Venezuela. Así es, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Eric. Seguimos recibiendo saludos de las personas que están conectadas y que están siguiendo este libroforo por las redes. Saludos desde Condea, nos envían. Saludos también desde el PEN de Santa Cruz, de literatura en Bolivia. Y yo quisiera que ustedes respondieran algunas preguntas que están enviando las personas. Y quisiera que Eric respondiera la primera y después don Luis la siguiente. Esta es para Eric, ¿verdad? Preguntan que por qué, que si había algo más de realismo mágico antes, porque la persona dice que Gabo lo inventó. ¿Qué crees vos? No, realmente no lo inventó. Vos mismo me decías, y creo que Luis también, la aclaración, y realmente yo no he dicho que García Márquez haya inventado el realismo mágico. Y tampoco Alejo Carpentier. Bueno, se inventó como una corriente literaria de América Latina, sí, pero el realismo mágico es una forma artística que viene presentándose o que viene manifestándose desde muchísimo tiempo atrás, en la pintura, creo que en la escultura también, y además en literatura mucho antes que el realismo mágico latinoamericano. Pues ya podríamos decir que la narrativa de Kafka, por ejemplo, de Franz Kafka, era una narrativa sí, que podríamos categorizar de realismo mágico. Ya vemos pues que fue la gran influencia, o una de las influencias, o algo que le despertó el interés por nuevos procedimientos narrativos a García Márquez, es decir, la metamorfosis y los cuentos de Kafka. Entonces, yo creo que Ojos de Perro Azul, su primer libro de cuentos, está muy influenciado por Kafka. Son cuentos prácticamente kafkianos. Pero todo eso del realismo mágico está atrás. Y como decía Luis hace un rato también, está el precedente de 10 años antes de Alejo Carpentier, 10 años antes de 100 años de soledad, el precedente de Alejo Carpentier, pues con sus novelas, Concierto Barroco, Los Pasos Perdidos. No sé en cuál es que él escribe el prólogo, creo que es como en el 46, en el que habla ya de que lo que está intentando hacer es una especie de realismo maravilloso. Es decir, las maravillas contadas, las maravillas que la realidad misma produce, que podrían parecer inverosímiles, pero son reales. Es decir, entonces ya están todos esos precedentes. No podríamos decir pues que García Márquez es el inventor del realismo mágico. Correcto, además Pedro Páramo, ¿verdad? Es una gran influencia también. Sí, también, exacto, me había pasado eso. También, don Luis, yo no sé si usted podría contestar la pregunta de alguien que dice de que no veo en qué se puede parecer el patriarca con García Márquez. Bueno, esto solamente que quería yo, porque muchas veces a uno cuando está en estas cosas se le escapan en la cuestión de la... Yo creo que está claro de que yo no he dicho que García Márquez inventó el realismo mágico, sino que yo lo que dije, citando a Garcés, que era la obra para él, para el que estaba yo citando, la obra cumbre del realismo mágico. Es una apreciación muy personal. Ahora, Eric, el libro que nos llama la atención, que fue escrito en 1949, de Carpentier, es El reino de este mundo. Para que quedara pues para los que están el reino de este mundo. Es cuando escribe el prólogo en el que habla de lo real maravilloso. Exactamente, de lo real maravilloso. Sí. Pero fíjate que a mí me gusta mucho la teoría de lo que están surgiendo, que ya la desconocía, conste,
de que no queden encasillados en determinados, digamos, géneros literarios, cuestiones, o sea, el realismo mágico o todas otras cuestiones, no, sino que se da el paso mayor hacia ser absolutamente más universales en el hecho de no circunscribirse a ser solamente escritores latinoamericanos, que es lo que estabas diciendo vos. Sí, más o menos es la idea. Yo comparto esa idea, yo no sé, me gusta pues el asunto. Ahora, en lo que me decías, Arquímedes, la pregunta de la persona que era concretamente alrededor de qué. De que si Gabo... Él no ve en qué se puede parecer el patriarca a García Márquez, o sea, del comentario que creo que hizo Eric, ¿verdad? Bueno, sí, me permite, como yo lo hice, me gustaría adelantar pues unas cositas. Dale. Yo por eso dije que me extrañaba y aún me sigue extrañando el hecho de que el mismo García Márquez ha repetido en varias ocasiones que el personaje del patriarca es un personaje autobiográfico. Se lo dijo a Gerald Martin y se lo dijo a otros periodistas en varias ocasiones e insistió siempre en eso. Y creo que vos me platicabas o decías en alguna comunicación, Arquímedes, porque eso yo no lo he leído, no sé dónde está, que Vargas Llosa opinaba de que en El otoño del patriarca García Márquez ha sido una caricaturización de sí mismo. Entonces, eso habría que preguntárselo a García Márquez, pues, donde nos esté viendo, porque creía él que había, claro, es un personaje grotesco, porque también lo dibuja grotescamente, todas las cosas horribles, pero también como que lo humaniza y en determinado momento lo trata con cierta deferencia y lo humaniza, pues. Entonces, pero de alguna manera para él mismo decía que era una especie de autorretrato biográfico y él mismo fue el que lo dijo. Entonces yo trato también de saberlo, pero habría que haber conocido a García Márquez a profundidad para poder compararlo. Sí. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchas preguntas de los que nos están siguiendo en vivo en las redes. Y hay una pregunta muy interesante que podría ser para los dos y creo que con esta podríamos cerrar porque ya estamos un poco en la hora, ¿verdad? Y pregunta a alguien que le gustaría que le hicieran un breve análisis de la técnica narrativa usada por Gabo en El otoño del patriarca y qué es la diferencia con otras obras que publicó. Bueno, es lo que te decía antes en la pregunta muy parecida que nos hiciste vos, que si se fijan, se trata de una novela, digamos, en la que, a ver, ¿cómo le diría yo? Creo que el riesgo formal más grande que hizo García Márquez después que asumió por García Márquez después de haber publicado es decir, que eso es totalmente distinto a cualquier parece que también hay una cosa del ritmo y los sonidos ahí, incluso especialmente en esa parte donde se traga el poema de Darío, La Marcha Triunfal. Es decir, es una prosa como un río tremendo que va absorbiéndolo todo, va absorbiendo imágenes, épocas, momentos, escenas, y con un lenguaje, digamos, trepidante, un lenguaje, hay siempre un fluir del lenguaje que no para, nunca, no hay un solo punto y seguido, como decíamos al comienzo. Es decir, eso lo diferencia totalmente de toda su obra narrativa y hace esta obra una pieza maestra muy particular. Creo yo que hay una cosa del ritmo y de los sonidos como fuentes del lenguaje que producen una especie, un lenguaje. En eso yo creo que también se apropió mucho de la forma digamos, de locución verbal del mismo Darío. Eso es notable, creo yo también, porque Darío tenía, si leemos su prosa también, esa forma muy fluida y trepidante de escribir sus crónicas así están escritas y algunos poemas largos que él tiene, que son cuentos y son poemas, tiene más o menos esa forma. Esa es la particularidad, creo yo, extraordinaria del otoño del patriarca.
Perfecto. Bueno, agradecerles a todos, ¿verdad? Siempre hay mucho que hablar siempre sobre el otoño del patriarca y hoy hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más de esta obra clásica en la literatura latinoamericana y mundial, ¿verdad? Que aborda el tema del otoño de un dictador. El PEN Nicaragua agradece mucho la presencia Eric, de Eric Aguirre y la presencia de don Luis Rocha para hablar sobre este gran libro, en este libro foro virtual, y también agradecemos a todos ustedes que han comentado hoy, ¿verdad?, sobre la obra. Yo sé que nos quedamos un poco cortos con las preguntas, pero ya estamos sobre la hora de la transmisión. Pero les queremos agradecer a todos, ¿verdad?, que se hayan conectado y asegurarles que van a venir más libro foro con esta versión virtual. Así que muchas gracias a todos y pasen buenas noches.